Cristo vive, esa es nuestra esperanza. Cristo vive es lo que nosotros nos hace a vivir cada día seguros en quien hemos creído. La esperanza de que un día, no muy lejano, Cristo vendrá a la tierra a llevarse a su iglesia. Amados hermanos, Cristo resucitó y eso es lo que nos da fuerza cada día. La carne nos dice que hagamos lo que hacíamos antes. El mundo nos atrae en su seducción a caer y apartarnos del pecado, apartarnos de Dios. Las amistades, la sociedad nos dice, no sigan a Cristo, eso es ridículo. Creer en un hombre que murió hace 2000 años. Pero la realidad es que no solamente murió, sino que también resucitó. Leamos en 1 Corintios capítulo 15, ya la hemos leído y en la clase la hermana nos dio una buena charla en cuanto a la resurrección de Cristo. Pero en esta mañana yo quisiera que leyéramos en 1 Corintios capítulo 15, verso 14. Y es una clave, y Pablo lo enllava toda nuestra fe y nuestra confianza y nuestra creencia en este versículo. Capítulo 15, verso 14 de 1 Corintios. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Hermanos, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, hermanos. Vano y necesario sería estar aquí. Vamos a orar en esta mañana y piense qué Cristo ha hecho en su vida, hermanos. Démosle gracias al Señor por sus bendiciones, porque un día nos encontró y a través de su muerte y su resurrección podemos entrar a la gloria de Dios. Oremos. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este momento en el cual venimos a ti. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Tú resucitaste, nos das vida, nos das esperanza cada día, Señor. Ahora te ruego, Padre, que al salir de este culto podamos entender que tú vives para siempre. Tú vives y siempre has vivido, Señor. Y que vives en nuestro corazón, Padre. Y por eso tú nos bendices, tú nos guardas y nos das esperanza. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muchos hoy en día se estarán crucificando, o en esta semana leía que en Filipinas literalmente se sacrifican. La hermana decía que en una ciudad en México se clavan y se perforan con los clavos en las manos. En realidad, hermanos, muchos se van a crucificar o se crucificaron durante esta semana recordando la muerte y crucifixión de Cristo. Pero lamentablemente, ninguna sangre de esa gente que hizo el drama, literalmente, nos puede perdonar pecado. Aun si murieran estas personas representando a Cristo en una cruz, no podrían resucitar. Y lamentablemente, hermanos, solamente la sangre de Cristo nos puede salvar. Y es por eso, hermanos, que nosotros creemos en un Dios vivo, en un Cristo vivo, en el cual no está en una tumba, sino que tenemos una relación continua. Si estoy alegre, alabo al Señor. Si estoy triste, pues arrodillo y le pido al Señor que me dé fortaleza. Tengo problemas, tengo crisis, yo puedo ir a mi Cristo, porque yo sé que Él estará conmigo y me estará escuchando. Ahora, hay muchas teorías falsas desde inicios, hermanos, han querido disminuir o desvalorizar la muerte y crucifixión y la resurrección de Cristo. Hay algunos que dicen que la tumba donde fueron las mujeres fue una tumba equivocada, que las mujeres se equivocaron y fueron a otra tumba que ya estaba vacía, y por eso llegaron con el cuento de que Cristo había resucitado, porque encontraron una tumba vacía. Pero lamentablemente no es así. En Marcos capítulo 15, Marcos, creo que ahí está errado el texto, Marcos capítulo 15, dice así, Marcos capítulo 15, verso 47. Dice bien, dice cuando, bueno, en verso 45, informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Miren acá en verso 47, dice, y María Magdalena
y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. O sea, las personas que fueron a ver en la mañana del domingo de resurrección la tumba, sí sabían dónde estaba. No es que llegaron a una tumba cualquiera. Ellos vieron dónde estaba. Ahora, la tumba tenía dueño. Era una tumba de José Arimatea, un hombre pudiente. No era una fosa común. Hoy en día miraba una historia en Brasil que hay fosas, hoyos y hoyos y hoyos en un cementerio inmenso en el Brasil. Ya las tumbas están hechas, o los hoyos o las fosas ya están hechas, y obviamente ahí llegan los que se mueren del COVID y nomás los llevan a enterrar. Y yo digo, bueno, en donde hay miles o centenares de tumbas vacías y poniendo cuerpo, pues yo digo, ahí se puede equivocar uno. Pero era la tumba de un personaje muy importante, José Arimatea. No era cualquier tumba. Y obviamente no podrían haber llegado a una tumba equivocada. Ahora, la tumba, si fuera equivocada, los lienzos que encontraron o las cosas que encontraron estaban en el lugar equivocado. Los ángeles que estaban en la tumba que dijeron que el que buscáis entre los muertos está vivo, estaban en la tumba equivocada entonces. Estaban en la tumba equivocada. La piedra que fue removida en la tumba estaba equivocada. Los guardas que estaban cuidando la tumba estaban en la tumba equivocada. Obviamente, las mujeres por la mañana sí llegaron a la tumba correcta. Y no hay duda que fue la tumba vacía que encontraron de Jesucristo. En Mateo 27, 62, 66 dice, al día siguiente que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador, dijo, viendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo guardia. Los guardias estaban en la tumba equivocada, el sello de la piedra estaba en la tumba equivocada, no creo. Ahora, es una teoría obviamente falsa, que llegaron a la tumba equivocada. Otra teoría que dice que en realidad Jesús no murió, sino que se desmayó. Obviamente, según algunos escritores, nuestro Señor Jesucristo pasó más de 16 horas en torturas. Cada ida a un lugar, cada ida a un juicio, eran 40 latigazos menos uno. El látigo en aquel tiempo del Imperio Romano llevaba piedras o huesos, que cuando pegaba en la piel arrancaba o extraía la piel, produciendo un sangramiento profundo. Obviamente le pusieron una corona de espinas, le pusieron a cargar una cruz inmensa. Obviamente tenía hemorragia, estaba deshidratado. Él mismo dijo, tengo sed, y en vez de agua le dieron vinagre. Al final le clavan una lanza en su costado, produciendo un sangramiento bien inmenso. Aún si se hubiera desmayado y lo hubieran llevado dormido a la tumba, hubiera estado condicionalmente físico, que no se hubiera podido levantar. Y además de eso, pasaron 3 días adicionales. ¿Cómo una persona tan débil iba a levantarse, iba a levantar y mover una piedra que pesaba a lo mejor toneladas o cientos de miles o cientos de libras? Hermanos, esa es una teoría falsa. Que un hombre con el sufrimiento de Jesucristo se levantara, se despertara y se moviera una piedra. Es inmensamente un error. El otro error o otro cuento que se lanza por ahí, y lo mismo fariseos lo hicieron, es que se robaron el cuerpo de Jesús. Leíamos en el pasaje que ellos decían que creían que pagar a los soldados. Leamos mejor en Mateo 28.
Mateo 28, verso 12. Dice, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Cuando Jesucristo resucitó, hubo un temblor. En los versículos anteriores hubo un temblor, la piedra es removida, los soldados quedan asustados tremendamente y los soldados quedan, dice, atónitos, no se pueden mover. Y llegan con el cuento donde los sacerdotes y les dicen a los ancianos, reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Dice. Voy a leer el versículo 11 mejor. Mientras ellos iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. No era un soldado, a los soldados. Una guardia era más de 12 personas. Y miren lo que los sacerdotes le dijeron a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Hermanos, los sacerdotes dijeron y comenzaron a dar ese cuento de que Cristo, el cuerpo de Cristo había sido robado. Y dice acá el verso 15, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Si usted va a Israel y pregunta y habla de esto, ese es el cuento que le van a decir, porque para los judíos Cristo no ha resucitado, fue un hombre, un gran pensador, pero no resucitó, no era el Mesías. Hermanos, en el contexto militar romano, perder a un prisionero o perder una tarea asignada militarmente costaba la vida. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas están en la casa en Filipos? Están cantando himnos. Hay un gran terremoto. Dice la Biblia que en Hechos 16 que las puertas se abrieron, sus cadenas se soltaron, se cayeron. ¿Qué hizo el guardia de la cárcel? Se trató de matar. ¿Por qué? Porque si él perdía un prisionero, le costaba la vida. Pero sin embargo, imagínense un montón. Él simplemente dijo, me voy a matar. Pero Pablo le dijeron, no te mates. Aquí estamos todos. Y de ahí sale aquella frase en Hechos 16, 29. Y el carcelero que hace la pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Eso está en Hechos 16, 29. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque perder un prisionero, perder una tarea militar, significaba en el tiempo de los romanos, en los soldados romanos, perder la vida. Obviamente le pagaron y le dieron mucho dinero para minimizar, para ocultar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros sabemos, hermanos, que todo eso es falso. Cristo resucitó y es por eso que Él vive. Y Él vive en nosotros. Y Él nos da esperanza cada día. Usted tiene problemas, usted puede orarle al Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si quizás no sea el problema resuelto, pero Dios nos da la paz que necesitamos. Por eso es que le alabamos, por eso es que le servimos. Y es por eso que nosotros creemos en un Dios vivo, en un Cristo vivo, que tenemos una relación, no una religión. Si estamos aquí domingo a domingo como una religión, estaremos fracasando espiritualmente. Aquí venimos cada domingo a darle gracias y a adorarle porque tenemos una relación con Dios continua de cada día. Yo oro en la mañana, yo tengo una relación con Dios. Yo oro en el día, en la noche, en cualquier momento. Yo tengo una relación con Dios. Yo voy a la palabra del Señor a través del Espíritu Santo. Dios me habla. Es por eso, hermanos, que tenemos que estar seguros que Cristo vive en nosotros. En segundo lugar, yo quisiera hablar, ¿por qué creer en la resurrección? Ya dijimos que las teorías falsas de que Cristo no resucitó, pero ahora, ¿por qué debemos creer que Cristo resucitó? En primer lugar, la historia lo confirma. Quisiera que nos concentráramos por qué creemos que Cristo resucitó. En primer lugar, la historia lo confirma. Un ejemplo es el famoso historiador Tito Flavio Josefo, quien fue uno de los principales escritores judíos romanos de aquel tiempo.
Él, en un texto que es histórico, que está dirigido al emperador de aquel tiempo, escribió lo siguiente. Mire bien, un hombre, un historiador no cristiano, que no creía en Jesús, que no tenía ni un vínculo con los cristianos, él escribió lo siguiente. Por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, dice, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan complacer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. ¿Era Cristo delatado por los principales de los judíos? Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos antes lo habían amado, no lo dejaron. ¿Por qué se le apareció al tercer día resucitado? Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación Los Cristianos. Eso está en un libro histórico que existe, Antigüedades Judías, capítulo 18, verso 3. Es un libro histórico de aquel tiempo. Es un hombre que estaba viendo todo lo que estaba pasando desde el punto de vista histórico, como un periodista que está narrando lo que está pasando. Ahora, desde el punto de vista histórico, no se puede negar la existencia de Jesucristo. Los judíos no niegan que Cristo no existió. Los musulmanes no dicen que Cristo no existió. Ellos saben que existió. Desde el punto de vista histórico, Cristo existió y esa es una evidencia. Ahora, ¿por qué debemos creer en Cristo? Resucitó porque la historia lo dice, pero por otro lugar, los testigos. En aquellos tiempos, todo testimonio se aceptaba por medio de 2 personas. Para que una mujer fuera aceptada, su testimonio tenía que ser aceptado por 2 o más personas. Pero sin embargo, todos vieron a Jesucristo. El mismo Tomás, el incrédulo, que no creía en Jesús, Jesucristo le dijo, ven, mete la mano en mi costado. Hermanos, hubieron testigos que lo vieron a Cristo resucitado. Ahora, leamos en 1 Corintios, capítulo 15, verso 4 en adelante. Miren lo que dice aquí la Biblia, escribiendo Pablo. Dice acá, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme la Escritura, y que apareció a Cefas. Cefas era el nombre de Pedro. Y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Hermanos, aquí vemos que no solamente es el testimonio de las mujeres que dijeron resucitó, no es el testimonio de su madre María que dijo resucitó, no es el testimonio solamente de los 12 apóstoles, sino que Jesucristo fue presentándose, manifestándose resucitado. Y dice aquí la Biblia que a más de 500 personas. A más de 500 personas. Yo entiendo que un juicio, cuando se habla de testigos o de alguien que ha visto algo, generalmente entre 1 o 2 son aceptados y generalmente el testimonio de entre uno a otro cambia. Uno dice, andaba una camisa negra, otro dice, no, andaba una camisa como oscura, azul. Otro dice, andaba gorra el asesino o no andaba gorra. Y así sucesivamente. Pero acá vemos que hay un testimonio grandísimo de 500 personas. Yo me puedo imaginar 2 o 3, a uno de los 12 diciendo que Cristo resucitó y todos podían decir, bueno, eran los apóstoles, obviamente, pero 500 personas dando un testimonio de que Cristo resucitó no es algo que se puede pasar por alto. Otra importante testimonio, o por qué creer en Cristo, no solamente solamente porque lo han visto, no solamente porque
sino también porque hay una convicción grande. Mire bien, nadie muere por una mentira. Miren lo que voy a decir. Nadie muere por una mentira. Se cuenta que para los tiempos de los apóstoles, la iglesia primitiva, murieron miles y miles de personas. Miles y miles de personas. Se cuenta que eran puestos en cruces y eran quemados en vivo para alumbrar la ciudad de Roma. Era imposible, hermanos. Era imposible que alguien que le mataran a sus hijos delante o que los lanzaran a los fosos de los leones o alguien que los quemaran vivos dijera: yo creo en Cristo, yo sé que Él vive, que resucitó. No, niega a Cristo, di que es mentira que resucitó. Y ellos decían: mátenme, aquí te vamos a matar los hijos. Y los mataban. Se crucificaban en cruces en las calles, como dije, en Roma, y les ponían fuego. Para morir por una verdad tan grande como la resurrección de Cristo, eso no hay que apartarlo de vista, hermanos. Nadie muere por una mentira. Tarde o temprano sale a la luz la mentira. Miren acá a los apóstoles. Pedro murió crucificado, pero no se sintió digno de morir como Cristo en una cruz, sino que él pidió que lo pusieran cabeza abajo. Andrés, hermano de Pedro, murió en una cruz después de ser torturado. Santiago, el hermano de Juan, murió a espada por Herodes. Eso está en capítulo Hechos 12, 1 al 2. Tomás el incrédulo murió por medio de una lanza en la India predicando. Mateo, el colector de impuestos, murió a espada. El apóstol Pablo, el que escribió este pasaje, murió decapitado. Hermanos, no se puede morir por una mentira. Esto era una verdad, hermanos. Y ese es el principal testimonio que a través de los siglos Cristo vive, hermanos. A través de los años y años que ha habido el cristianismo, gente ha muerto en fosas de fusilamientos, han muerto quemados, han muerto decapitados en la Inquisición, en el tiempo del oscurantismo. Gente ha muerto por no negar que Cristo resucitó. Si esto fuera mentira que Cristo resucitó, la gente no tuviera convicción. El otro aspecto importante es la tumba vacía. La evidencia más importante. Miren, si los judíos o los sacerdotes querían negar la existencia de Jesús como Hijo de Dios, no era tan fácil ir a la tumba, sacar el cadáver y decirle: hey, ustedes dijeron que iba a resucitar, aquí está el muerto. Pero no podían hacerlo porque la tumba estaba vacía. La tumba estaba vacía, es el principal testimonio que nuestro Redentor vive. La tumba de Mahoma, está su cadáver ahí. Gente llega a adorar esa tumba. La tumba de Buda, de Confucio. La tumba de los grandes escritores, de los grandes líderes religiosos de todos los tiempos. Hay una tumba en la que los tiene con su cuerpo. Solo la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía, hermanos. Y esta es la razón por creer en Cristo. Y es por eso que Pablo escribe el triunfo de Jesucristo. Miren cómo está en 1 Corintios 15:55. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amados hermanos, por eso podemos creer que Cristo resucitó, porque la tumba está vacía, porque gente lo vio físicamente que había resucitado. Miren acá, el poder de la resurrección transforma. Miren,
Fácil es creer en un líder político. Fácil es creer en un líder político. Pero el líder político, cuando las cosas cambian de color, no solamente el líder político cambia de color, sino cambia de convicciones. A través de los años, en mi vieja Nicaragua, en los 80, miré gente que cambiaba de partido. A través de los años. Ustedes pueden ser testigos. La gente cambia de partido. No, que ahora es de Arena, ahora es de no sé dónde, ahora es de tal partido, el PRI, ahora no está famoso el PRI, ahora hagamos del otro. En Nicaragua igual, Somoza, los sandinistas. La gente cambia, buscando líderes. Líderes que se acomodan a sus principios personales, a sus intereses personales. Pero hermanos, solamente creyendo en Cristo podemos tener una transformación personal del hombre. Solo Cristo, porque vive y resucitó, nos puede cambiar. ¿Cuántos de nosotros hemos cambiado por medio de Cristo, hermanos? ¿Amén? Amén. ¿Solo 2? ¿3? Amén. Amén, hermanos. Dios nos ha cambiado. Porque resucitó. Porque Él hace el cambio en nosotros. ¿Ustedes creen que de nuestra parte estaríamos aquí en la iglesia? Un domingo por la mañana, cuando la cama está bien tranquila, ¿verdad? Por la mañana. Pero el poder de la resurrección de Cristo cambia. Miren acá en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amados hermanos, Cristo cambia. Cristo cambia. La resurrección de Cristo cambia a las personas, amados hermanos. Y es por eso que necesitamos creer en la resurrección de Cristo. Ahora bien, ¿por qué creer en la resurrección de Cristo? Porque la historia lo confirma, los testigos, la convicción que crea en las personas, la tumba vacía y que Él produce un cambio en nuestra vida. Pero ahora, ¿qué pasó si Cristo no resucitó? ¿Qué pasaría, hermanos, si Cristo no resucitó? Pablo lo expresa y lo define. Dice que sería vana nuestra fe. Dice, si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. ¿Para qué vamos a creer en un Cristo muerto? Pero creemos en un Cristo que resucitó, hermanos. Vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, de nada sirve, hermanos, creer en Cristo. De nada sirve creer en Cristo. La esencia del cristianismo, hermanos, es la resurrección de Cristo. Si no hubiera resucitado, nada de lo que hacemos tendría valor. Pero en cambio Él resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, no tuviéramos ninguna esperanza en la eternidad. El perdón no hubiera sido perdonado, iríamos directo al infierno. Si Cristo no resucitó, no tuviéramos esperanza de ser salvos. Porque cuando Él resucita es cuando nos da la salvación, el poder de la muerte. Él nos da la vida eterna. Cuando Él resucita, dice acá Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, o sea que resucitó, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si Cristo no resucitó, hermano, no tuviéramos salvación. Así de sencillo. No tuviéramos salvación. Pero tenemos una esperanza viva en Cristo. Pedro lo menciona acá en 1 de Pedro 1, 3 y 4. Bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Salvo, cambiamos, transformamos por medio de la resurrección de Cristo. Ahora, si Cristo no hubiera resucitado, no estuviéramos seguros de nuestra resurrección. Hermanos, si usted está muerto, cuando Cristo venga en su segunda venida, dice la Biblia que usted va a resucitar de entre los muertos. Amén. La Biblia dice que cuando nosotros morimos, vamos a la presencia del Señor. Ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Esa es la esperanza del creyente, porque Cristo resucitó. Mira acá en 1 Corintios 15,
52 y 53. Dice acá, en un momento, en un abrir y cerrar los ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque Cristo resucitó, usted va a resucitar, hermanos. Porque Cristo resucitó, usted cuando Él venga vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿No es maravilloso que Cristo resucitó? Pero si no hubiera resucitado, no tuviéramos esa esperanza. No tuviéramos esa esperanza. Si Cristo no resucitó, no estuviéramos esperando la segunda venida de Cristo. ¿Cuánto esperan la segunda venida de Cristo? Amén. Él viene. Miren lo que está pasando en el mundo. El virus es un breve testimonio de lo que va a venir. No es nada todavía. Mire lo que dice en 1 Tesalonicenses 4, verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que haremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si estaremos muertos, hermanos, vamos a resucitar. Luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor. Amados hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, esto fuera una falsedad. Pero gloria a Dios que por medio de Cristo resucitó, podemos creer en Él. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, toda la Biblia fuera falsa. La profecía de su nacimiento, la profecía de su muerte, todo lo que se habló antes de Él, hubiera quedado en el aire, diciendo que la palabra del Señor es mentira. Pero como Cristo resucitó, hermanos, entonces creemos. Mira acá en Isaías 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿De quién está hablando ahí? Muchos siglos antes, Isaías escribió este texto, hablando de la crucifixión de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, este pasaje fuera falso. Amados hermanos, creamos que Cristo resucitó y es la verdad. Ahora, en conclusión, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, hermanos. Gloria a Dios porque creemos en un Dios, en un Cristo que resucitó. Las falsas doctrinas o enseñanza de Cristo, que la tumba está, que las mujeres fueron a la tumba equivocada, que en realidad Jesús no murió, que estaba enfermo, que estaba desmayado, eso es una mentira. Que los discípulos robaron el cuerpo, obviamente ya lo mencionamos. Ahora, ¿por qué debo creer en Cristo resucitó? ¿Por qué debo creer que Cristo resucitó? Uno, porque la historia lo confirma, la gente que lo vio, los testigos, los que lo vieron, lo que produjo una convicción que la gente estuviera dispuesta a morir por esa creencia de que Cristo resucitó. La tumba vacía nos habla y nos enseña que Cristo resucitó y el poder de la resurrección que transforma vida. Usted ha sido transformado por el poder de la resurrección de Cristo. Y si Cristo no resucitó, obviamente vana sería nuestra enseñanza, nuestra predicación, nuestra fe. Si Cristo no resucitó, no tenemos esperanza de salvación, hermanos. ¿Cómo vamos a depositar nuestra fe en un Cristo muerto? Nunca. Dios resucitó a Jesucristo para darnos vida eterna. No estaríamos seguros de nuestra salvación. No estaríamos seguros que Él viene. No estaríamos seguros que la palabra de Dios es verdad. Amados hermanos, vivamos para un Cristo vivo. No hagamos una religión, sino una relación de cada día. Oremos cada día, hermanos. Busque a Dios, el rostro de Dios en oración. Busque a Dios en la palabra del Señor. Porque cuando lleguen tempestades, cuando llegue la crisis, el Señor está ahí
con los brazos abiertos. Ese Cristo que resucitó estará ahí por nosotros. Él intercede por nosotros, amados hermanos. Es nuestro sacerdote. Es el que lleva nuestras necesidades ante el trono de la gracia de Dios. Hermanos, vivamos para un Cristo vivo. Porque en realidad, hermanos amados, el mundo está confundido. El mundo no tiene esperanza. Cada semana invitamos gente. Solamente la hermana Lorena nos mencionaba que 2 o 3 había invitado esta semana. No están interesados. Nosotros invitamos gente también. No están interesados. Porque todo es deleite. Todo es paseo. Todo es party. ¿Verdad? Pero realmente, hermanos, el juicio se acerca. Cristo viene pronto. Y vienen momentos difíciles para el mundo. Lo único que tenemos es nosotros, y la única esperanza que tenemos es el Cristo resucitado. Adórele. Entréguele su vida, hermanos. Si usted no está consagrado a Él, consagre su vida al Señor. Búsquele cada mañana, cada noche, cada momento. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Y reflexione usted, hermano o hermana. Reflexione. ¿Cómo está su relación con Cristo? ¿Cómo está su relación? Venimos a la presencia del Señor por tradición, por costumbre, por obligación. ¿Cómo buscamos a Dios? ¿Cómo buscamos a Dios? Amados hermanos, háblele al Señor en este momento y exprésele su relación. Dígale al Señor: Padre, yo quiero servirte. Quizás me he apartado, quizás yo necesito más de ti, quizás no estoy bien contigo, no oro todos los días, no leo la Biblia, vivo el día tras día, pero sin una relación contigo. Sé que resucitaste, sé que un día yo acepté a Cristo, yo entregué mi vida a ti, pero estoy frío, no me motiva nada. La Biblia dice en Juan 11:25, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estimado amigo que nos ve por los medios sociales, si usted nunca ha encontrado ha tenido un encuentro personal con Cristo, yo le invito, mientras los hermanos oran, a que reflexione. Él es la resurrección y la vida. Nadie llega al Padre. No hay religión, no hay sacerdote, no hay pastor que le lleve a Dios. Solamente el Cristo resucitado. Entréguele su vida. Dígale al Señor: yo soy pecador. Reconozco que soy pecador. Quiero una vida nueva en Cristo. Dígale: te necesito, Cristo. Dígale en oración: Padre, cambia mi vida. Aquí está mi vida, te la entrego. Yo le garantizo que Dios le va a cambiar su vida. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confiese con su boca una oración a Dios y dígale: Señor, ven a mi vida, recibe mi vida, me arrepiento de mi pecado, creo en ti, dame la salvación, creo en tu resurrección. Así de simple. Haga esa oración donde se encuentre. Yo lo hice una vez. Y venga Cristo, ahora que se puede. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este momento. Gracias por la oportunidad de servirte. Gracias por lo que tú haces. Bendice a mis hermanos que están orando. Yo no sé cuál es su problema, yo no sé cuál es su situación. Lo único que te ruego para ellos, Padre, que toques sus vidas, les ayudes, les guardes, bendíceles, Padre. Y gracias por esta iglesia que a través de los años aquí estamos abiertos para predicar tu palabra, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.